Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Freddy Ernesto Sánchez Jerez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, último año para graduarme. En este momento tengo que explicarles sobre la tarea 2, cultura, un concepto antropológico, en donde lo que se busca es dar una explicación a la cultura y a la perspectiva antropológica. Entonces, quiero contarles que para este paso la guía nos pide realizar una exposición sobre los aspectos culturales del pueblo que más nos interesó de acuerdo a las lecturas. Entonces, para iniciar la exposición, debo mencionar el pueblo sobre el cual más me interesó. Entonces, acá les voy a mostrar una diapositiva y les voy a ir explicando qué fue lo que hice. Entonces, en este caso, voy a hablar de los aspectos culturales del cabildo indígena y voy a explicar un poco qué significa esto y quiénes son estas personas. Em, los miembros del cabildo indígena son personas de una comunidad indígena que son reconocidos. Estos son elegidos por ellos mismos, por la misma comunidad indígena. Tienen una organización con una política tradicional de acuerdo a la cultura que ellos, con la que ellos vivieron o les dieron sus enseñanzas. Están regidos bajo su misma ley o su propia ley. Ejercen su autoridad con la comunidad de acuerdo a las leyes indígenas, y todas las actividades que ellos realizan son con base a sus enseñanzas indígenas y sus costumbres. Ellos no pierden su esencia indígena con respecto a sus creencias y al amor por sus tierras. Dice una de las preguntas que qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del cabildo indígena y por qué. Bueno, las expresiones y símbolos son los que caracterizan a estas tribus, que son su identidad. Ellos mantienen sus tradiciones también, sus costumbres, tienen sus propias creencias, creencias que son arraigadas desde sus antepasados, mantienen sus mitos, sus leyendas y sus orígenes, los basan en sus creencias y rituales. También cabe resaltar que algunas de sus símbolos podría ser su arte, su cultura, por medio de las artesanías que ellos realizan. Em, Ejercen también o hacen rituales a sus dioses, a la naturaleza. Ellos piensan que hay un ser supremo que es el creador de toda la tierra, y por esa razón ellos lo respetan y lo veneran. Bueno, otra pregunta es: mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del cabildo indígena. Yo menciono 6 problemáticas que son un poco agudas. La primera es algo que es muy marcado, que ellos en sus territorios se mantienen aún, pero son desplazados por la guerrilla, son desplazados por los frentes armados, y lo hacen para poder tomar sus tierras y hacer sus siembras de coca y marihuana. Entonces, esa es una de las problemáticas, porque los desplazan a las ciudades o a otros territorios donde ellos no son más vulnerables. También la falta de apoyo del Estado hace que estas personas no tengan el apoyo para garantizarles sus derechos y mantenerles sus legados culturales, que finalmente son con los que ellos nacieron y que sus antepasados se lo dieron. También una de las problemáticas es el tema de la salud. Tienen deficiencias, no hay un sistema de salud para ellos, por eso se ven envueltos en enfermedades,
en exposiciones a bacterias, virus, todo este tipo de cosas que traen cuando no se tiene un servicio de salud. Em, la baja o poca calidad de la educación para los niños y los jóvenes. Claramente pues no hay un colegio, no hay una intervención del Estado en donde les den apoyo educativo a estos niños y a los jóvenes tampoco. Otra problemática es la mala alimentación, la desnutrición por esta mala alimentación, en donde fallecen muchos niños y adultos mayores. No hay un control de la alimentación y les aqueja mucho esto. Por último, y revocándonos a lo que sucedió desde un principio, pues la colonización, claramente, que llegan extranjeros, llegan personas a colonizar sus tierras, sus mujeres, a robarles sus riquezas. Y entonces esa es una de las problemáticas grandes que también tiene esta parte. La siguiente pregunta dice que según la lectura de Kotak, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. Y con mis palabras puedo decir que el proceso de enculturación es cuando una persona se incluye en una sociedad, ¿sí? O se integra, y esta persona empieza a adquirir esos conocimientos, ese aprendizaje, esas culturas, em, comienza a adoptar esos comportamientos típicos de esa sociedad y digamos que a partir de allí entonces comienza a que esa manera de vivir ya la tiene para su vida. Entonces ya todos sus sentimientos y su manera de expresar todo lo que siente lo hace con esa nueva vida que tiene pues abierta a ese nuevo mundo que conoció. Entonces para mí ese es el proceso de enculturación. La siguiente pregunta es, según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras. ¿Cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Entonces yo hice esta, esta gráfica donde considero que eh, la definición del concepto de cultura en una persona viene del complemento de creencias, de el incremento de los conocimientos, todo se basa en unos derechos, se adquieren unos hábitos, se aprende un arte, se mantienen unas costumbres y definitivamente se mantienen unos valores morales. Todo esto hace que un ser humano adquiera y aprenda en una sociedad todos estos roles que acabo de mencionar. Por último, hay una pregunta que dice que entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarada por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural. Bueno, para mí la antropología primero es el estudio de la humanidad, sus costumbres, sus creencias, sus pensamientos, sus riquezas, todo este tipo de cosas. Por medio de esta antropología, los seres humanos podemos entender y aprender cómo vivir en comunidad, a respetarnos, a entender que somos pluriétnicos y multiculturalmente diferentes. Eh, Esto ayuda a que cada uno respete la posición de los demás y que reconozcamos que somos muy fuertes cada uno desde el conocimiento que tiene culturalmente. Esto pues claramente ayuda a la riqueza del país, a que seamos emprendedores, a que hagamos las cosas de manera diferente, pero siempre mirando hacia el futuro. Entonces, aquí yo termino. Muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.